La sorprendente respuesta de mamá ante la casa de campo de su hijo millonario. Julián Rodríguez, el arquitecto que había llevado el orgullo de su pueblo a nuevas alturas, estaba a punto de enfrentar el momento más desgarrador de su vida. Había construido una casa de campo majestuosa, un sueño tangible tras años de sacrificios. Pero cuando la reveló a su madre, doña Elena, su corazón latía con fuerza, entre la emoción y el temor. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si no se sentía en casa en ese lugar tan lujoso? La idea de decepcionarla lo mantenía despierto por las noches. Las demandas de su éxito comenzaban a hacerse sentir como una sombra. Cuando doña Elena, una mujer de 55 años que había dedicado su vida a trabajar la tierra, entró a la casa, su sonrisa brilló como una luz. Pero rápidamente se desvaneció cuando comenzó a recorrer cada rincón. Julián la observaba con el pecho apretado. Cada sonrisa forzada era un puñal en su pecho. La piscina resplandecía, los espacios eran amplios y lujosos, pero comenzó a sentir que todo aquello era un reflejo de un mundo al que no pertenecían. En su mente, los recuerdos de la humildad y el sacrificio de su madre luchaban por salir a la superficie. ¿Cómo podía disfrutar de todo esto sabiendo el precio pagado con sudor y cansancio? ¿Dónde quedó la esencia de nuestro hogar?, preguntó doña Elena al borde de las lágrimas, su voz temblorosa resonando en las paredes de la casa. Julián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de su madre era un eco que desnudaba su miedo más profundo, el miedo a perder su conexión con sus raíces. Mientras él defendía su éxito, ella lo confrontaba con una verdad penetrante. Su ambición había creado una distancia que parecía insalvable. La angustia se apoderaba de él, sintiendo que todo lo que había logrado se convertía en un muro entre ellos. ¿Dónde hay riqueza, hay también amor?, cuestionó doña Elena, y la pregunta se clavó en su mente. ¿Alcanzaría los límites de lo que había construido o había sacrificado algo irrecuperable en su intento por hacerla feliz? La casa, a pesar de su grandeza, era un símbolo de cómo su éxito personal podía estar construyendo una soledad insalvable. En medio del debate, las palabras de su madre resonaban en su mente como una alarma. Siguió buscando respuestas, sintiendo que el amor que le había dado podía resultar un fracaso en ese contexto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su madre evocaba los sacrificios del pasado, la angustia crecía en el pecho de Julián. Él miró hacia el horizonte. La vida que había soñado para ellos, ahora le parecía un laberinto sin salida. La lucha interna aumentaba con cada palabra. ¿Era posible reconciliar el amor por su madre con la búsqueda insaciable de éxito? La distancia entre su ambición y las enseñanzas familiares comenzó a abrir una brecha que lo aterró. Julián sabía que enfrentaba más de un conflicto. No solo la construcción de una casa, sino el verdadero significado de regresar a sus raíces. Las lágrimas asomaron a los ojos de doña Elena, y ese momento quedaría marcado en sus corazones. ¿Podrían encontrar un espacio en esa gran casa que representara un hogar verdadero? La pregunta se cernía sobre ellos, una intersectación de sueños y temores. Mientras el viento suave movía las hojas de los árboles que bordeaban la propiedad, como si también la naturaleza estuviera pendiente de su decisión. Cada mirada, cada respiración se llenó de una tensión palpable, convirtiendo ese instante en un camino bifurcado hacia lo desconocido. Julián se sintió atrapado en el eco de las palabras de su madre. Esa casa que había levantado con tanto esfuerzo, que había representado la culminación de su arduo trabajo, se transformó en un símbolo de su impotencia. Las paredes, diseñadas para acoger recuerdos, parecían ahora cerrarse sobre él, sus sombras reflejando un vacío emocional abrumador. ¿Cómo podía haber sido tan ciego?
Había perseguido un futuro brillante, pero en su camino había olvidado las verdades que habían sido la base de su vida. Decidido a no dejar que la decepción dominara, Julián comenzó a cuestionar la verdadera definición de éxito. Se sentó en uno de los sillones del amplio salón mientras su madre miraba por la ventana, el ocaso pintando el cielo de tonos anaranjados. El éxito no es solo construir cosas grandes. Quizás haya un plan más grande del que no soy consciente, reflexionó. Esa revelación afiló su mente. Ansiaba conectar con su madre y a la vez reivindicar su trabajo. Con el corazón apretado, se levantó y se acercó a doña Elena. «¿Qué harías tú, mamá, si tuvieras que diseñar esta casa?», preguntó con voz temblorosa, deseando escuchar la sabiduría que había moldeado su vida desde niño. Sorprendida, ella lo miró por un momento, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Quiero un hogar donde pueda sentir lo que siempre hemos sentido, un lugar que respire alegría, amor y conexión», respondió, y cada palabra resonó en Julián como una revelación. Era el momento de transformar el espacio, no solo en términos decorativos, sino en su esencia, volver a dar vida a cada rincón con la calidez que siempre había caracterizado su hogar. Decidido a poner en práctica sus palabras, Julián comenzó a dibujar ideas, repensando los espacios, alumbrando los rincones oscuros de la casa. Tomó lápiz y papel y dejó que su mente fluyera. Se dio cuenta de que cada diseño no debería solo ponderar la estética, sino también buscar la funcionalidad emocional. Imaginó un jardín lleno de flores, un comedor donde se compartiría cada comida, una biblioteca donde pudieran contar historias largas y se crearan recuerdos imborrables. Sin embargo, el reto no era solo físico. La verdadera transformación sucedía internamente para Julián. Aprendió que el éxito no solo se medía por el brillo exterior, sino por la capacidad de construir relaciones sólidas. Esta realización lo impulsó a diversificar su carrera. Se sumergió en la psicología del diseño, integrando el bienestar emocional en su práctica arquitectónica. Comenzó a estudiar cómo los espacios podían influir en las emociones, cómo la luz, los colores y los materiales afectaban el estado de ánimo humano. Julián sintió que una chispa se encendía en él, impulsándolo hacia un propósito más profundo. Sin embargo, la sombra de la insatisfacción aún permanecía. ¿Sería suficiente para su madre? ¿Podría este cambio restaurar su relación con doña Elena, así como su sentido de pertenencia? Mientras más pensaba, más se dio cuenta de que aún había una lucha por enfrentar, el miedo al juicio, no solo de su madre, sino también de su propia voz interior. Y aunque había comenzado a encontrar el camino hacia la reconciliación, la pregunta que lo asaltaba era inminente y punzante. ¿Podría realmente transformar no solo la casa, sino también el concepto de amor y éxito que había formado en su mente? La inquietante duda se cernía sobre él mientras contemplaba sus planos, una mezcla de esperanza y temor. Pero en ese momento, una decisión crucial se despertó en su interior. Era hora de llenar esas paredes de amor genuino, y con ello, descubrir qué tan lejos podía llegar. ¿Estaría preparado para enfrentar su mayor temor de rechazo, no solo de su madre, sino también de sí mismo? Julián se lanzó al desafío con una determinación renovada, consciente de que cada trazo en su papel debía llevar consigo un propósito. La crianza que había recibido de su madre lo había formado, y ahora quería fusionar ese legado emocional con su arduo trabajo en la arquitectura. La esencia de su nueva visión se asentaba en crear un hogar que no solo fuera un refugio físico, sino un lugar donde cada rincón evocara amor y conexión. Mientras los días pasaban, Julián se sumergía en libros sobre la influencia de la arquitectura en el bienestar emocional. Se dio cuenta de que su formación formal había descuidado un aspecto fundamental, la habilidad de un espacio de comunicar sentimientos. Así, empezó a idear un curso que combinaría sus conocimientos técnicos con el entendimiento de las emociones humanas. No solo se trataba de estructuras, sino de formar un puente entre la construcción y la experiencia humana. Cada mañana, en el silencio de su estudio, tomaba un momento para reflexionar. Recordaba las risas que solían llenar su casa de niño, como él. Eco de las palabras de su madre impregnaba cada habitación. Julián se preguntaba cómo podría, a través del diseño, replicar esas sensaciones. Decidió que cada elemento que incorporara en la remodelación de la casa debía contar su propia historia. Los colores en las paredes, la disposición de los muebles, la luz natural que entraría por las ventanas, todo tendría una razón de ser.
Una tarde, tras enfrentar el monumental reto de deshacerse de muebles obsoletos que solo ocupaban espacio, descubrió una antigua caja llena de cartas escritas por su padre, un amoroso recordatorio de la vida que había compartido con doña Elena. En ese instante, Julián comprendió que las emociones vividas, materializadas en recuerdos, eran la clave para diseñar ese nuevo hogar. Consciente de que su enfoque podría ser visto como excéntrico por algunos de sus colegas, decidió presentarse en una reunión de su firma con una exposición sobre la psicología del espacio. El día de la presentación, su voz temblaba al compartir su nueva perspectiva sobre el diseño. Sintiéndose vulnerable, reconoció el miedo a ser juzgado, pero sus convicciones estaban firmemente arraigadas. Al finalizar, los murmullos fueron diversos, algunos se mostraron intrigados, otros escépticos. Sin embargo, algo en Julián había cambiado. Ya no se dejaba amedrentar por el juicio ajeno. En su lugar, abrazaba la autenticidad de su voz. Comprendió que esa era su misión, y no se detendría en búsqueda de aprobación. Mientras los días se tornaban en semanas, y las semanas en meses, los planos de la casa cobraron vida. Cada habitación comenzó a burbujear con la esencia de las visiones de su madre y sus propias revelaciones. Por primera vez en años, Julián sentía que se acercaba a un lugar donde las heridas comenzaban a sanar. Sin embargo, una pregunta persistente permanecía en su mente. ¿Sería suficiente esta transformación para su madre? La idea de un hogar renovado no servía solo como un refugio para él, sino como un altar para la reconexión con doña Elena. Mientras trabajaba en un diseño particular para la cocina, el centro de la vida familiar, su corazón latía con ansiedad. Esa habitación sería un símbolo de la unión que tanto deseaba restaurar. Pero a medida que tejía esos pensamientos en sus trazos, una inquietud comenzó a formarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que su madre apreciara la transformación? La presión del tiempo aumentaba, y Julián sabía que necesitaría más que buenas intenciones para cruzar la brecha entre su visión y la realidad. Casi al final de la jornada, recibió un mensaje inesperado de un antiguo mentor, que había sido crucial en sus primeros pasos profesionales. Decía que quería verlo. ¿Podría ese encuentro ofrecerle una nueva perspectiva o tal vez el consejo que necesitaba para dar un paso decisivo en su vida? El momento de la verdad se aproximaba, y Julián se sintió atrapado entre la esperanza y el temor, preguntándose si este nuevo desafío sería la clave para liberarse de los miedos que lo habían mantenido prisionero. El día del encuentro con su antiguo mentor, Julián se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. Las paredes del estudio parecían estar cargadas de vibraciones. Cada trazo que había realizado en la casa resonaba en su mente. Aquel encuentro podía ser el catalizador que necesitaba para dar un giro definitivo en su vida y en la relación con su madre. Sin embargo, la incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. ¿Qué podría enseñarle su mentor en este nuevo camino que había decidido emprender? Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, Julián se notó más consciente que nunca de su entorno. Los aromas del café recién hecho y el bullicio a su alrededor se convirtieron en una banda sonora que lo acompañaba en el momento crucial de su transición. Cuando su mentor apareció, con esa presencia reconfortante de alguien que sabe más de lo que dice, Julián sintió un cosquilleo en el estómago. Lo invadió la inquietante sensación de que este encuentro podría cambiarlo todo. «Julián, ¿cuánto tiempo sin verte?», saludó el mentor mientras ambos se sentaban. Su voz, profunda y serena, le ofrecía una especie de ancla emocional. Se pusieron al día entre risas y anécdotas. Julián sintió una calidez al recordar sus comienzos en la arquitectura, ese fuego que había encendido su amor por el diseño. Sin embargo, cuando la conversación derivó hacia su proyecto actual, las palabras le salieron de la boca como un torrente. Explicó su enfoque sobre la importancia de las emociones en el diseño arquitectónico, su deseo de reconectar con su madre, su anhelo de que la casa no solo fuera un espacio físico, sino un lugar repleto de recuerdos. El mentor observó atentamente, y cuando parecía que Julián había concluido, hizo una pausa reflexiva. «Me parece fascinante lo que estás intentando hacer, pero ¿has considerado la posibilidad de que también es una forma de buscar el reconocimiento que tal vez te falta de tu madre?
Las palabras cayeron sobre Julián como un balde de agua fría. Por un momento se sintió expuesto, vulnerable ante un torrentoso mar de dudas. Esa pregunta lo hizo cuestionar si realmente estaba creando un hogar lleno de amor o si en el fondo solo ansiaba la aprobación que siempre había buscado. No estoy seguro, respondió, luchando por encontrar el hilo de su propio razonamiento. Solo quería que ella sintiera que su vida y sus sacrificios fueron valorados. Pero debes entender, continuó el mentor, que el hogar que construyas debe ser un reflejo de ti mismo, no una mera respuesta a lo que crees que ella espera. Este viaje es tanto para ti como para ella. Julián tomó un respiro profundo. Esa revelación comenzó a desdibujar las líneas entre su deseo genuino de ofrecer un hogar y su necesidad de aprobación. Fue un momento de epifanía, un destello que empezó a iluminar las partes más oscuras de su psique. A medida que la conversación avanzaba, Julián empezó a ver su proyecto desde una nueva perspectiva. Al finalizar la conversación, Cita, no solo se sentía más claro sobre su intención, sino que también comprendió que el cambio que anhelaba no dependía exclusivamente de lo que hiciera en la casa. Implicaba la transformación de su relación con su madre y, tal vez, el reconocimiento de que él también merecía espacio para ser visto y escuchado. Al regresar a casa, una serie de preguntas comenzaban a formarse. ¿Cómo podría fusionar su deseo de crear un espacio que representara a su madre y a él? ¿Qué pasos debía tomar para iniciar esa conversación tan temida pero necesaria con ella? Todo eso mientras una adrenalina creciente le decía que, al final, tener el valor para abrirse sería lo más importante. Con el día tocando su final, Julián se asomó por la ventana y se perdió en sus pensamientos. Este camino no solo habría de ser un viaje hacia un nuevo hogar, sino la búsqueda de su verdadero yo. Y lo que realmente lo esperaba al final de esta travesía era aún incierto, pero su determinación se tornó más fuerte al considerarlo. Mientras sus pensamientos volaban, una notificación en su teléfono omnipresente lo sacó de su ensueño. Era un mensaje de su madre. ¿Podemos hablar? Esta simple frase lo dejó helado. ¿Podía ser el cambio que necesitaba o una confrontación más? La tensión y anticipación llenaban la habitación. ¿Estaba realmente listo para este encuentro decisivo? La mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, pero la luz no lograba dispersar la sombra de inquietud que había invadido a Julián. La frase de su madre resonaba en su mente como un eco constante. ¿Podemos hablar? Era tanto una invitación como un desafío que lo mantenía al borde de una indecisión tormentosa. Mientras se preparaba para salir y reunir materiales para la casa, su mente no podía evitar la conversación que se avecinaba. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? ¿Estaría lista para abordar sus heridas pasadas? En el camino al almacén, Julián sintió cómo el peso de su relación con su madre lo acompañaba. Sabía que cada tabla que seleccionaba, cada herramienta que elige, eran decisiones que convergían no solo en su proyecto físico, sino también en algo más profundo, su anhelo por reconocimiento. Al llegar al almacén, respiró profundamente, intentando disipar la tensión. Fue mientras examinaba los patrones de madera cuando su mentor regresó a su mente. La insistencia acerca de la autenticidad y de construir un hogar que reflejara su esencia ahora le parecía más que un simple consejo. Era una necesidad urgente. Con cada pieza que elegía, se preguntaba, ¿estaba realmente eligiendo lo correcto para la casa o se dejaba llevar por el deseo de complacer a su madre? Aquella contradicción lo llevó a sentarse frente a un plano de la casa. Los trazos estaban llenos de sueños, pero también de dudas. Se preguntó si podría ser valiente en el proceso que le quedaba por delante. ¿Cómo podía abrirse a su madre sobre sus sentimientos sin sentirse vulnerable? La idea de mostrar su lado más débil parecía aterradora. La tarde fue un torbellino de trabajo y ansiedad mientras hacía llamadas a proveedores y supervisaba la llegada de materiales. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la inminente conversación.
Cada clavo que martillaba resonaba como un recordatorio. Estaba construyendo un nuevo espacio, pero también una nueva relación. ¿Era suficiente eso para cambiar el futuro? Finalmente, cuando el día se desvaneció, decidió tomar acción. Lleno de determinación, dejó de lado el trabajo y llamó a su madre. Sentía que si posponía la conversación, solo aumentaría su ansiedad. La idea de abrirse completamente era aterradora y liberadora a la vez. Sabía que debía expresar no solo su deseo de reconectar, sino también su necesidad de ser visto y aceptado. Una vez que escuchó la voz familiar al otro lado de la línea, se produjo un silencio pesado antes de que Julián lograra articular sus pensamientos. «Hola, mamá. He estado pensando mucho en nosotros y en la casa que estoy construyendo. ¿Podemos hablar de eso?» La respuesta fue un breve respiro seguido de una confirmación dudosa. Sin embargo, el eco de la conversación previa con su mentor lo acompañaba, recordándole que la redención en su relación no sería un camino fácil. Pero entonces algo dentro de él se encendió, un nuevo sentido de propósito. No solo quería su aprobación, quería construir un puente. Al finalizar la llamada, se sintió ligero y al mismo tiempo cargado de una nueva angustia. La conversación sería inevitable, pero ¿realmente estaba preparado para los posibles resultados? Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus decisiones, se sintió atrapado entre el deseo de ser comprendido y el temor a una respuesta negativa. Su propia vulnerabilidad lo inquietaba, pero también despertaba en él una fuerza inesperada. Era un compás hacia la resolución de su conflicto interno. Mientras se recostaba en su cama, cerró los ojos deseando que la conversación fuera tan reveladora como liberadora. En su mente resonaba la clave para avanzar. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos. Con la madrugada marcando el inicio de un nuevo día, el murmullo de la verdad lo acompañaba. El camino hacia la auténtica conexión con su madre estaba por revelarse, pero necesitaba estar dispuesto a aceptar lo que eso podría significar. La tensión se incrementó cuando retrocedió en sus pensamientos, preguntándose si su madre también había estado guardando secretos. ¿Qué pasaría si su conversación, lejos de ser un simple intercambio de emociones, desenterrara la historia que había permanecido oculta durante años? Mientras la inquietud lo abrumaba, un mensaje llegó a su teléfono, una pista de que sus suposiciones podrían ser correctas. «He estado guardando algo importante. ¿Podemos hablar mañana a la hora que sugirió?» El momento de la verdad se aproximaba, y dentro de Julián algo comenzaba a despertar, la certeza de que la revelación de su madre podría cambiarlo todo. La mañana llegó, pero el resplandor del sol no trajo consigo la tranquilidad que Julián deseaba. Tenía la mente enredada en la conversación que se avecinaba, donde su madre podría desvelar secretos que él no se había atrevido a indagar. La posibilidad de que la charla pudiera revelar verdades que alterarían la percepción que tenía de su propia infancia lo mantenía en vilo. Mientras desayunaba, la cafeína le dio un leve empujón, pero su mente seguía en lo mismo, la necesidad de ser sincero. ¿Y si su madre le había ocultado algo que le habría cambiado la vida? La incertidumbre era un peso en su pecho, que se hizo más profundo a medida que desconectaba el teléfono de su bolsillo y lo colocaba sobre la mesa. Tomando un respiro profundo, Julián asistió a sus tareas matutinas. Sin embargo, nunca había trabajado con tanto desasosiego. A cada golpe de martillo, su mente cuestionaba si la estructura de la casa que estaba construyendo era suficiente para sostener la carga emocional que se avecinaba. La casa debía reflejarse en él, ser un símbolo de su cambio, y aún así se preguntaba, ¿importaba más la apariencia que la verdad? Las horas avanzaban lentamente. Entre supervisar las obras y atender a los proveedores, la conversación con su madre se mantenía en su mente como un mantra. Cada vez que miraba los planos, se cuestionaba si el diseño era un mero reflejo de sus deseos. Rascaba en sus pensamientos, convencido de que una conexión auténtica podría nacer de la vulnerabilidad, y así se repetía que abrirse podía ser igual de constructivo que clavar el último tornillo. Cuando llegaron las 2 de la tarde, el pulso de su corazón se aceleró. Era la hora acordada para hablar con su madre. Se sentó en la mesa que había diseñado, la misma que simbolizaba su emancipación y su deseo de reconciliación. La llamada sonó y se detuvo un instante, como quien da el primer paso al borde de un abismo. «Hola, mamá. Estoy listo para hablar», dijo Julián, notando cómo su voz temblaba.
Su madre respondió con un tono que variaba entre la calma y la inquietud. Había un trasfondo de emociones que Julián percibía como un ecosistema a explorar. «Quiero que sepas que también he estado preparándome para esta conversación», dijo ella con nerviosismo. Era claro que algo pesado debía ser compartido. La conversación fluyó, y Julián planteó sus inseguridades. «Siempre he sentido que estaba apagando mi voz para que la tuya brillara», confesó. Necesitaba que su madre supiera que su búsqueda de aprobación lo había llevado a construir un refugio que le representara, no solo un espacio físico, sino un lugar donde pudiera finalmente ser él mismo. Cuando su madre comenzó a desvelar los detalles que había mantenido en secreto, Julián sintió que un torrente de emociones lo envolvía. Cada relato de su pasado parecía un ladrillo en un camino que transitaron juntos, pero que había estado cubierto por la distancia y la falta de comunicación. El aire se volvió denso, lleno de revelaciones, y él comprendió que su vulnerabilidad era la llave que podría abrir una nueva puerta en su relación. A medida que la conversación se acercaba a su clímax, ella le confesó algo que le heló la sangre. «Nunca te dije que tenía miedo de perderte, que mi forma de actuar había estado provenida por el terror a ser rechazada». Esa declaración lo golpeó con una claridad inesperada. Rompiendo en lágrimas, Julián sintió cómo su mundo se tambaleaba. Todo lo que había creído acerca de su madre, acerca de sí mismo, estaba siendo transformado. Y en ese momento de quiebre, comprendió una verdad esencial. Recibiendo esa vulnerabilidad, podía abrirse a la sanación, no solo personal, sino entre ambos. En medio de esa emoción resignada y esperanzadora, Julián supo que su andanza por la construcción de la casa ya no era solo un anhelo físico, sino un símbolo de restauración emocional. La revelación le llenaba de un nuevo propósito, que lo invitaba a mirar hacia el futuro con determinación. Pero, justo cuando la conversación parecía encaminada hacia un cierre, su madre pronunció unas palabras que resonarían con poder. «Hay algo más que necesito contarte. Algo que cambiará todo lo que creías saber de nosotros». La ansiedad lo invadió de nuevo. ¿Qué podría ser más impactante que lo que ya había escuchado? La mente de Julián se vio asaltada por preguntas. Aquel encuentro no solo lo transformaría a él, sino que podría desmantelar todo lo que había dado por sentado. Julián sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. La tensión que surgía en ese último comentario de su madre casi era tangible, como si un nuevo peso se hubiera añadido a la carga emocional que llevaba. La curiosidad y el miedo comenzaron a entrelazarse en su mente, creando un torbellino de sensaciones. Se hizo una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto estaba preparado para aceptar la verdad que se avecinaba? Aquel momento no solo definiría su relación con su madre, sino que también podría ser un giro inesperado en su propia vida. La construcción de su casa, un símbolo de su independencia, podría ser relegada a un segundo plano si lo que su madre iba a revelar añadía un nuevo contexto a todo lo que había creído hasta entonces. ¿Qué es lo que tienes que contarme?», preguntó, esforzándose por controlar el temblor en su voz. La pausa de su madre se hizo interminable. Julián podía casi escuchar el compás de su propio corazón resonando en su pecho. Le había costado tanto tiempo llegar a este punto, donde la honestidad parecía ser la única forma de avanzar, y ahora el camino se bifurcaba de nuevo. «Cuando eras pequeño, se dieron situaciones que me llevaron a tomar decisiones difíciles», empezó. Julián se sintió atrapado entre la ansiedad y la necesidad de escuchar. Su madre continuó. «La casa que construyes representa no solo tus deseos, sino también una historia que ha permanecido oculta para protegerte». Con cada palabra, Julián podía sentir las paredes que había levantado a su alrededor, tanto en su vida como en la construcción. De aquella casa, empezar a derrumbarse. Tal vez había un trasfondo que nunca había considerado, algo que podría reconfigurar su identidad una vez más. «¿Qué quieres decir con protegerme?», demandó, ahora con una mezcla de ira y deseo de entendimiento. «En muchos momentos sentí que mis temores podían destruirte, así que tomé decisiones que quizás oprimieron tu verdad», admitió, la voz en su madre quebrándose por lo que parecía un atisbo de vergüenza. Julián notó ese matiz y supo que cada palabra contenía un peso profundo de arrepentimiento. Mientras su madre hablaba, una mezcla de sentimientos conflictuados se agolpaba en su pecho. Podía entender su perspectiva, pero eso no la exoneraba de sus acciones. Aquella conversación dejó entrever vulnerabilidades en ambos, pero también llevó a la superficie recuerdos que Julián había enterrado con celosa atención.
La revelación de su madre no solo era sobre la historia familiar, sino también sobre él mismo, sus miedos y lo que había forjado a través de ellos. Era un momento catártico al mismo tiempo que desgarrador. Se dio cuenta de que estaba a punto de redefinir su noción de libertad y construcción, no solo de casas, sino de relaciones. ¿Qué tipo de decisiones?, insistió, esta vez más centrado, deseoso de entender la trama que había tejido su vida. Decisiones sobre tu educación, sobre los amigos que elegí que fueras, incluso sobre por qué no te hablé de tu padre. Temía que ahondaras demasiado en lo que era doloroso, respondió, la sinceridad iluminando sus palabras, pero también dejando claro el dolor de sus propias luchas. Julián sintió que cada palabra era un ladrillo que caía. Empezaba a construir una nueva narrativa, una historia donde Echeverría cada componente. De pronto, su mundo se extendía ante él, y todo aquel proceso de construcción, visual, emocional, se entrelazaba con su historia personal. La determinación de enfrentar y sanar comenzaba a arraigarse en él. Había que tomar decisiones sobre lo que significaba ser libre, sobre qué significaba ser él, y eso implicaba mirar en las experiencias de su madre, incluso en aquellas que parecían más oscuras. Pero mientras su madre continuaba hablando, una nueva confesión estaba en el aire, lista para surgir. Fue entonces cuando Julián atrapó una mirada furtiva en sus ojos, como si una tormenta quisiera desatarse. Un giro inesperado estaba aún por venir. Su corazón se aceleró aún más, preparado para lo que podría ser otro ladrillo en la construcción de su vida. Hay algo más que no te he contado, algo que involucra a alguien más en nuestra historia, alguien que nunca pensé que tuviera que mencionar. En ese instante, la vulnerabilidad de la revelación de su madre se transformó en una urgente necesidad de entender el pasado. Julián sintió que cada paso que había dado en su búsqueda de autenticidad se dirigía hacia un precipicio emocional. ¿Qué significaría eso para él y para su madre? La verdad, esa maldición y bendición estaba finalmente a punto de desvelarse. La tensión en el ambiente era palpable. Julián sintió cómo sus músculos se tensaban, su mente zumbando con preguntas sin respuesta. La frase de su madre se proyectaba en su interior como un eco ensordecedor. Alguien que nunca pensé que tuviera que mencionar. Esa simplicidad revelaba un mundo de complicaciones. ¿A quién te refieres?, preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de lo que podría venir. Su madre desvió la mirada, como si las paredes de la habitación contuvieran el secreto que ella misma luchaba por liberar. La espera se volvió interminable. Julián cerró los ojos por un instante, intentando reunir su valor. Había pasado tanto tiempo enfrentando sus propios demonios, y ahora debía permitir que la historia de su madre se entrelazara con la suya. «Se trata de tu padre», comenzó, sus palabras fluyendo lentamente como un río preparado para desbordarse. No era solo un nombre en el pasado, él fue parte de decisiones cruciales que tomé para protegerte. La revelación le atravesó. Julián había crecido con una ausencia, pero hasta ese momento nunca había comprendido la magnitud del silencio que había rodeado a su padre. La imagen de un hombre desconocido y misterioso llenó su mente, alimentando una curiosidad intensa que luchaba contra la desesperación. «¿Por qué nunca me hablaste de él?», demandó. Su voz era más fuerte, impulsada por un torrente de emociones. «¿Por qué me ocultaste la verdad durante tanto tiempo?». La mirada de su madre se tornó sombría y sincera. «Porque tenía miedo de que, al contar la verdad, perderías la idea de quién eres. Durante muchos años intenté moldear tu vida con lo que consideraba mejor, pero perdí de vista lo que realmente importaba, tu derecho a conocer tu propia historia». Dichas esas palabras, Julián sintió una mezcla de tristeza y determinación que lo invadía. Su madre había actuado desde el amor, pero ese amor había sido un yugo que lo había mantenido prisionero. Se dio cuenta de que su búsqueda de libertad había encontrado una barrera que no había anticipado. «Esto significa que tengo derecho a mi historia, no solo la parte que me explicaste, sino también todo lo que has guardado», declaró, su voz firme y claramente decidida. Mientras hablaba, tomó conciencia de algo extraordinario.
Esa conversación no solo abría la puerta al pasado, sino que también iluminaba el camino hacia su futuro. Sentía que cada palabra pronunciada por su madre era un ladrillo que se sumaba a la construcción de su identidad, una amalgama de secretos y verdades que ahora comenzaba a comprender. El desafío se presentaba ante él como una bifurcación: lidiar con la frustración por la falta de sinceridad de su madre y aceptar la complejidad del amor que ella había intentado mostrarle. Esa mezcla de emociones era poderosa, un fermento en su interior que lo nutriría en su desarrollo personal y profesional. Necesito saber más sobre él, necesito entender cómo encajo en esta narrativa que por tanto tiempo ha estado oculta, expresó Julián con una determinación renovada. Era el momento de dejar atrás el pasado, peso de las decisiones ajenas y reclamar su verdad. Mientras su madre asintió, pareciendo atisbar la luz de la reconciliación, Julián se dio cuenta de que cada una de sus elecciones seguía construyendo una casa emocional, un refugio que, al fin, podría ser construido sobre cimientos de verdad. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera girar hacia el futuro, una nueva sombra aparecía en la habitación. Julián atisbó en los ojos de su madre la preocupación más profunda, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando nuevamente. Hay algo más que debes saber sobre tu padre, y lo que he hecho en respuesta a su ausencia, algo que podría cambiarlo todo otra vez. El aire se espesó con la nueva revelación. Julián sintió que su corazón latía con fuerza frente a lo que podría ser el próximo ladrillo en su historia, una pieza del rompecabezas que prometía un nuevo desafío hacia la autenticidad, el camino hacia la verdad plena. Esa convicción lo apremió, como si un nuevo capítulo estuviera por comenzar, dispuesto a ser escrito. La revelación quedó suspendida en el aire como una nube cargada de tormenta. Julián sintió que, tras cada palabra de su madre, se desnudaba no solo su historia familiar, sino también la estructura de su propia identidad. En este laberinto de secretos comenzaba a vislumbrar la posibilidad de encontrar su lugar, un espacio donde la verdad personal y profesional pudieran coexistir. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de ansiedad y expectativa. La mirada de su madre bajó, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar tuviera el peso de una bomba de tiempo. Al fin, con un suspiro entrecortado, ella comenzó a contar una historia que desmoronaría las imágenes que Julián había construido en su mente. La historia estaba decorada con sufrimiento y decisiones difíciles, pero también con acciones que apuntaban hacia el amor y la protección. Tu padre no solo se fue, su decisión nos llevó a una vida en la que tuve que luchar por nosotras. Te prometí que no te faltaría nada. Para asegurar nuestro futuro, tomé decisiones que quizás no entendiste, le explicó su madre, mientras sus palabras se desenredaban en un relato de sacrificios. Julián sentía una mezcla de resentimiento y compasión hacia la mujer que había intentado contener el mundo en su pequeño universo. Mientras su madre hablaba, su mente viajaba hacia el pasado, a esos momentos de su infancia en los que había anhelado una figura paterna, preguntándose si su madre habría debido elegir un camino diferente. Se dio cuenta de que cada sacrificio de su madre también había moldeado sus propios anhelos. Deseaba ser un hombre de éxito, pero no como una sombra de quien no conocía. Las palabras de su madre se interrumpieron por un silencio pesado que parecía cargar con las promesas de un futuro incierto. Julián, ahora más que nunca, comprendía que el viaje hacia la autenticidad podía implicar dolor, pero también responsabilidad. No era sobre un futuro, era restablecer una relación con su padre, sino sobre elegir cómo lastimar menos a quienes lo rodeaban mientras buscaba su verdad. Entonces, ¿qué decisiones tomaste?, insistió Julián, decidido a desentrañar más. Si todo esto lo llevaba a su futuro, necesitaba entenderlo a fondo. Su madre lo miró, y una sombra de culpa flotó en su expresión. Vendí todo lo que tenía para empezar de nuevo, incluso la casa donde creciste. Ese dinero nos mantuvo a flote, pero también me hizo perderme en el proceso. Nunca quise que eso te afectara, pero tampoco podía quedarme atada a un pasado. La revelación hizo eco en su interior. Julián se dio cuenta de que había crecido en un hogar construido sobre renuncias y compromisos.
Su impulso de afirmar su independencia tomó una nueva dirección. No solo se trataba de liberar su historia, sino también de reconstruir la narrativa de su madre en su vida y en su futuro. «Necesito crear mi propia historia, pero también reconciliarme con tu pasado», exclamó, su voz resonando con determinación. Se dio cuenta de que este camino requeriría enfrentamientos no solo con la figura de su padre, sino con las propias decisiones que habían definido su existencia. Mientras el aire se volvía denso con nuevas posibilidades, una preocupación cruzó el rostro de su madre. «Julián, al buscar a tu padre, te enfrentas a algo más grande. Las decisiones que tomé se entrelazan con sus acciones». Un nuevo dilema sobrevolaba su mente. «¿Qué tan grave puede ser?», preguntó, y tras su voz había una firme resolución mezclada con temor. «No solo se trata de buscarlo. Hay implicaciones que podrían afectar no solo a nuestra relación, sino a tu futuro profesional y personal». Julián sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La certeza de su camino estaba amenazada por un abismo de decisiones y consecuencias que ahora debía explorar. Con cada segundo, la tensión se acumulaba mientras su madre esperaba que él respondiera. Julián se encontraba en la encrucijada de la verdad y el silencio, comprendiendo que su búsqueda de identidad estaba a punto de desencadenar una serie de eventos de consecuencias imprevistas. «Estoy listo. Sea lo que sea, debo enfrentarlo. No puedo vivir en el limbo de lo desconocido», declaró, sus ojos brillando con la luz de la determinación. La madre asintió, pero en sus ojos se dibujaba una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, la conversación había tomado un giro inesperado, y la sombra que acechaba en la habitación se extendió aún más. «Déjame mostrarte algo antes de que des ese paso. Hay más secretos de lo que imaginas, y lo que voy a revelarte podría cambiarlo todo». Julián sintió que su respiración se aceleraba mientras su mente se preparaba para enfrentar una nueva verdad, una que podría alterar la narrativa que había empezado a construir sobre su pasado y su futuro. Cuando su madre pronunció aquellas palabras, Julián sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía nuevamente. Cada fibra de su ser anhelaba simplemente encontrar respuestas y claridad, pero ahora se le presentaba un nuevo laberinto de revelaciones y emociones. Aquella conversación había sido un torrente de descubrimientos, y la promesa de más secretos podía ser una bendición, pero también un riesgo. «¿Qué es lo que necesitas mostrarme?», preguntó, su voz temblando pero su mirada fija en su madre. La intriga lo mantenía atado al hilo de la conversación, aunque las dudas comenzaban a agolparse en su mente. Doña Elena inhaló profundamente, como si buscara la fuerza que necesitaba para abrir la puerta a su pasado. «Hay una caja en el ático. En ella hay cartas y fotografías de tu padre, cosas que he guardado durante mucho tiempo, por miedo a lo que pudieran significar», confesó. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de verdades había escondido su madre bajo las capas de su vida? Esa caja podría contener no solo recuerdos, sino también las respuestas que había estado buscando sobre su identidad y su historia familiar. «Quiero verlas, mamá», insistió él, sintiendo que, al enfrentar esas verdades, no solo liberaría a su madre de sus secretos, sino que también se liberaría a sí mismo. Juntos ascendieron al ático, donde el aire se sentía denso con el polvo del tiempo y el eco de recuerdos olvidados. Doña Elena se acercó a un viejo baúl cubierto de telarañas, y después de limpiarlo, lo abrió, revelando una colección de cartas, fotografías amarillentas y el eco de la historia familiar. Julián sintió que se encontraba al borde de un abismo de conocimiento que podría cambiarlo todo. Mientras su madre comenzaba a ampliar su relato sobre su vida junto a su padre, Julián recogió una carta. Sus manos temblaban mientras las palabras escritas por un hombre que nunca había conocido comenzaban a resonar en su corazón. Cada frase estaba impregnada de emociones que atravesaban el tiempo, como un puente que conectaba su presente con un pasado oculto. Conforme las letras tomaban vida, Julián comprendía más de la complejidad de su materna y de la figura paterna que había relegado al silencio. Su padre había sido un soñador, lleno de proyectos y esperanzas, pero también estaba cargado de inseguridades. Se dio cuenta de que no había logrado solo escapar de su familia, sino que había sucumbido a sus propios miedos y anhelos no cumplidos.
A menudo se refiere a sus luchas, a cómo había querido ser un buen padre, pero sus propias elecciones lo habían llevado a una vida de ausencias. La revelación fue como un torrente que abría las compuertas de la comprensión. Julián decidió mirar a su madre, que, con lágrimas en los ojos, observaba atentamente su reacción. «Esto lo cambia todo, mamá», dijo, su voz ahora más firme. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y con cada palabra leída sentía cómo se tejía una nueva relación con su madre, basada en la comprensión y el amor, aunque embebida de dolor. «Lo sé», respondió ella, con un suspiro hondo. «Quería que comprendieras cada faceta de nuestra historia. No hacerlo solo llevó a que mi miedo dirigiera nuestras vidas. Ahora te veo construyendo un espacio que, aunque hermoso, estaba vacío de lo que realmente somos». La realidad de su pasado se extendía ante él, revelando nuevas capas de significado. Julián se dio cuenta de que había estado tan centrado en su deseo de construir una casa que olvidó construir una relación tangible con su madre y su propia historia. Y ahora, frente a aquella caja, comenzaba a tomar forma una nueva visión de lo que significaba realmente el hogar. «Esto me ha hecho entender que debo reconciliarme con las elecciones de ambos. La construcción de mi hogar no solo se trata de diseño, sino de incorporar la esencia de todo lo que somos», expresó Julián, reconociendo que cada error y sacrificio tenían validez y espacio en el nuevo hogar que quería crear. Finalmente, mientras doña Elena le compartía más sobre su vida y sus decisiones, Julián se sintió liberar de una carga que había llevado durante años. Ya no solo era un arquitecto, ahora era un hijo en proceso de sanación, de reconstrucción. Volvió a ocupar un lugar en su historia con un propósito renovado. La tarde se desvanecía, pero la conversación entre Julián y su madre aún continuaba, repleta de promesas de un nuevo futuro. Ahora entendía que el éxito verdadero se mide no solo por logros externos, sino por la capacidad de abrazar la complejidad de su historia, así como por la posibilidad de transformar sus relaciones en espacios de amor y pertenencia. Al concluir la tarde, con un creciente sentido de propósito, Julián tomó la decisión de continuar con su proyecto, pero esta vez con una nueva visión. Integraría en su diseño esos secretos revelados, crearía espacios que no solo fueran físicos, sino que hablasen del amor, la verdad y la sanación. Viéndose a sí mismo en un espejo de identidad renovada, se sintió fuerte y seguro de que podía avanzar. Aquella casa dejaría de ser un símbolo de soledad y sería un hogar repleto de significados. Era el momento de salir de la sombra del miedo y la incertidumbre. Julián había aprendido no solo a construir viviendas, sino a edificar espacios donde el amor y la verdad pudieran florecer. Con su historia, la historia de su madre y los recuerdos de su padre integrados en cada rincón de su nuevo hogar, Julián se sintió finalmente completo, como un arquitecto no solo de espacios físicos, sino también de relaciones sanas. Ahora, con la certeza de lo que realmente importaba en su vida, miró hacia sus sueños y las oportunidades que el futuro le ofrecía. Cada trazo de su vida sería una imagen vibrante de amor genuino y un refugio donde se encontrara no solo él, sino también su madre. La historia del hogar que había comenzado a construir se expandía hacia horizontes nuevos y esperanzadores. Así comenzó la verdadera transformación de Julián Rodríguez, no solo como arquitecto, sino como un hijo que encontró su camino de regreso a su propia esencia, a través de las historias y vivencias que lo habían moldeado. La casa, finalmente, se convertiría en el hogar que siempre había deseado. No hay nada más poderoso que aceptar el pasado para poder construir un futuro. Únete al viaje de transformación que estamos creando juntos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas como tú.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.